Rebeca Silva, de tan solo 23 años, irradiaba una inocencia que la hacía creer en la justicia del mundo, incluso cuando la vida intentaba derribarla. Sus ojos marrones aún albergaban la esperanza de quien sueña en grande. Corría veloz por las calles mojadas de las afueras de Buenos Aires, protegiendo sus cuadernos de la universidad bajo un abrigo que apenas la protegía del frío. Sus delicadas manos, callosas por el trabajo, y sus uñas cortas y sin esmaltar, mostraban la realidad de alguien que trabajaba a diario con productos de limpieza, entre el salón de belleza de su madre, sus trabajos de limpieza y la escuela de negocios que tanto le costó pagar. Rebeca no tenía tiempo para citas. Al otro lado de la ciudad, en un ático en Puerto Madero, Gabriel Almeida, de 40 años, dueño de Jatec, un gigante tecnológico argentino, se despertó solo en su cama king size. Sus penetrantes ojos azules ahora cargaban con el peso de la decepción, marcados por arrugas de expresión. El periódico junto a su cama mostraba su foto con el titular «Un divorcio millonario sacude el mercado tecnológico». 7 meses antes, su vida había dado un vuelco al descubrir que su esposa, Amanda, lo engañaba con su socio y mejor amigo. La traición le había envenenado el corazón, convirtiéndolo en un hombre frío y desconfiado. Sus únicas relaciones ahora eran contratos y mujeres para el entretenimiento casual, cuidadosamente seleccionadas para no representar ningún riesgo emocional. En el pequeño salón, brillo, de esperanza. Al sur de Buenos Aires, Rebeca corrió a tapar las goteras que invadían el techo, mientras el olor a acetona se mezclaba con el café recalentado de su madre. Su celular, con la pantalla rota, vibraba en el bolsillo de su delantal manchado. Era Juliana, su amiga de la infancia, con una gran oportunidad en el Hotel Faena, un evento de la Asociación Argentina de Inversionistas. Trabajaba como limpiadora durante el evento y le pagaban en efectivo al final de la noche. Las matrículas, universitarias atrasadas, marcadas en rojo en el calendario, pedían a gritos ese dinero. «¿A qué hora tengo que estar allí?», preguntó Rebeca. «A las 19, entrada trasera. Pero tenés que ser invisible. Los millonarios ni siquiera notan tu existencia», advirtió Juliana. La palabra invisible resonó en la mente de Rebeca. Así la veía el mundo. Una joven de la periferia, sin apellido, sin contactos, sin herencia, salvo los valores de su padre, muerto cuando ella tenía 12 años en un robo. Faena, el hotel, con su audaz arquitectura, destacaba en el horizonte porteño. Rebeca llegó 15 minutos antes, a las 18:45, con vaqueros, zapatillas y una blusa básica. En su desgastada mochila llevaba su uniforme beige, casi del color de las paredes, diseñado para hacerla invisible. La coordinadora de limpieza, Marcia, una mujer de expresión severa, la saludó. «Tarde, tienes 5 minutos para cambiarte». Rebeca intentó explicar que había llegado temprano, pero Marcia la interrumpió. «Aquí, temprano, significa puntual. Puntual significa tarde». Rebeca observó a las demás mujeres en el vestuario, todas silenciosas y eficientes, ya acostumbradas a la invisibilidad. Marcia dio sus últimas instrucciones. «No hables a menos que te dirijan la palabra. No mires directamente a los huéspedes. Sé rápida y eficiente. Cualquier desorden debe limpiarse en el momento exacto, pero tienen que ser como sombras, ¿entiendes?». Rebeca era la encargada del salón principal, con un carrito discreto y productos para limpiar sin que se notara. Al entrar al salón vacío, Rebeca quedó deslumbrada. Candelabros de cristal, orquídeas blancas, mesas impecables y un suelo de mármol blanco que parecía un espejo. Un joven camarero comentó: «Dicen que la cuenta final de este evento superará el $1.000.000. Una noche, $1 millón. ¿Puedes creerlo?». Rebeca simplemente negó con la cabeza. $1 millón sería suficiente para pagar toda su universidad.
ayudar a su madre a comprar su propio salón de belleza, incluso un apartamento. Todo esto en una sola noche, para gente que lo gastaría sin siquiera darse cuenta. Los invitados empezaron a llegar y Rebeca asumió su discreta posición, lista para actuar ante la más mínima señal de suciedad. Vio mujeres con vestidos deslumbrantes y joyas brillantes, hombres con trajes impecables, risas educadas y copas de champán que costaban el equivalente a un día entero de trabajo. Allí estaba, respirando el mismo aire, pero separadas por un abismo invisible. La noche avanzaba y la sala ya estaba abarrotada. Rebeca, con su uniforme beige, parecía parte de la pared, atenta a cualquier necesidad de limpieza. Ya había retirado las servilletas caídas y limpiado las huellas dactilares, siempre como una sombra, invisible para los comensales que parecían mirar a través de ella. De repente, un joven camarero, visiblemente nervioso, chocó con un hombre de negocios y 6 copas de cristal fino cayeron al suelo de mármol, derramando champán y fragmentos de vidrio. Se hizo un silencio momentáneo y las miradas de desaprobación se dirigieron al camarero, quien palideció, temiendo perder su trabajo. Rebeca actuó sin pensar, arrodillándose rápidamente con guantes, una pala y paños absorbentes. Sus movimientos eran precisos, recogiendo los fragmentos y el líquido derramado. Sostuvo la mirada del camarero, ofreciéndole una discreta sonrisa de solidaridad, murmurando: «Todo irá bien». Concentrada, Rebeca no se dio cuenta de que estaba justo en el campo de visión de un grupo de empresarios que acababan de entrar. Entre ellos se encontraba Gabriel Almeida, de 38 años, fundador y CEO de GC, una de las empresas tecnológicas más grandes de Argentina. Alto, de rasgos marcados, cabello ligeramente canoso y mirada perspicaz, Gabriel era conocido por su riqueza y frialdad en los negocios. En los últimos 6 meses, su vida personal había salido a la luz en los medios debido a la turbulenta separación y la disputa por la custodia de su hijo de 7 años. Se había vuelto aún más reservado y desconfiado. Su mirada se posó en Rebeca, arrodillada en el suelo. Algo en su silenciosa eficiencia, su postura o el contraste que creaba en ese ambiente le llamó la atención. «¿Quién es?», le preguntó a Marcelo Teixeira, el anfitrión del evento. Marcelo, con una sonrisa enigmática, respondió: «Ah, Gabriel, siempre observador. Debe ser una de las invitadas especiales de la fiesta posterior». Gabriel volvió a mirar a Rebeca, que terminaba de fregar el suelo. En su mundo, donde todo tenía un precio y donde la traición era reciente, la explicación de Marcelo tenía sentido. No sería más que otra mujer contratada para entretener a ricos, disfrazada para mantener la discreción. «Interesante estrategia de disfraz», comentó Gabriel. «Los mejores son los que nadie sospecha», respondió Marcelo con una risa contenida. «Ahora vámonos, necesito presentarte a unos inversores extranjeros». Pero Gabriel no se movió de inmediato. Por alguna razón, no podía apartar la vista de aquella figura arrodillada, trabajando con dignidad, completamente inconsciente de que su destino estaba a punto de cambiar drásticamente debido a un terrible malentendido. Gabriel la observó unos instantes más, ignorando a Marcelo. Había algo en su postura, en la forma en que realizaba su trabajo con precisión y dignidad, que difería por completo de la descripción de Marcelo. Rebeca terminó de limpiar el accidente y al levantarse sintió que la observaban. Sus ojos se encontraron involuntariamente con los de Gabriel. Fue un instante breve pero intenso. Su mirada era penetrante, analítica, como si intentara descifrar un acertijo. La suya era franca y directa, sin sumisión ni coqueteo. Solo la mirada clara de quien no tiene nada que ocultar. Gabriel sintió algo extraño en ese contacto visual, una inquietud.
Las mujeres de su círculo, ejecutivas ambiciosas, calculadoras socialités, egoístas, nunca lo miraban así. Siempre había una segunda intención, un juego de intereses. Pero esa mirada parecía genuina. «Gabriel, ¿vienes o no?», insistió Marcelo con impaciencia. «Sí, claro», respondió, desviando finalmente su atención. Durante la hora siguiente, Gabriel cumplió con su papel de influyente multimillonario, hablando de fusiones, adquisiciones y el mercado tecnológico. Pero su mente volvía a menudo a esa mirada. No recordaba la última vez que había sentido tanta curiosidad por alguien. En un momento de pausa, mientras buscaba una nueva copa de champán, volvió a ver a Rebeca. Estaba en un discreto rincón de la habitación, revisando su carrito de productos de limpieza. Sin pensarlo mucho, Gabriel se acercó. Rebeca notó que se acercaba el elegante hombre y sintió mariposas en el estómago. Lo reconoció al instante. Su rostro aparecía con frecuencia en las revistas de negocios que hojeaba en la sala de espera de la universidad. Gabriel Almeida, el multimillonario tecnológico. ¿Qué podía querer de ella? Quizás para quejarse de algo que no se había limpiado bien. «Buenas noches», dijo Gabriel con una media sonrisa que no le llegó a los ojos. «Buenas noches, señor», respondió Rebeca con cortesía pero firmeza. «¿Puedo ayudarle en algo?». Gabriel la observó con más atención. De cerca, notó detalles que antes no había notado. Las manos de Rebeca, aunque bien cuidadas, tenían pequeños callos en las yemas de los dedos. Sus uñas eran cortas y prácticas, sin esmalte. No llevaba joyas, solo un reloj sencillo y funcional. Sus zapatos, aunque limpios y bien cuidados, mostraban señales de uso. No parecía alguien que estuviera allí para entretener a hombres ricos. «¿Cómo se llama?», preguntó, suavizando un poco el tono. «Rebeca Silva, señor», respondió ella, manteniendo su semblante profesional, aunque el corazón le latía aceleradamente. ¿Qué podría querer uno de los hombres más ricos de Argentina con una simple señora de la limpieza? «¿Hace mucho tiempo que trabajas aquí, Rebeca?». «No, señor. Soy un empleado temporal, solo para este evento». Gabriel asintió pensativo. Algo no cuadraba con la explicación de Marcelo. «¿Y te gusta este tipo de trabajo?», continuó, genuinamente curioso. Rebeca dudó un momento. Nadie, en todos los trabajos que había hecho, le había preguntado eso. «Es un buen trabajo, señor. Me da para pagar las cuentas». Hizo una pausa, debatiendo si debía continuar. «Y ayuda a pagar la universidad». «¿La universidad?». Gabriel arqueó las cejas sorprendido. «¿Qué estudia?». «Negocios, señor». Gabriel Estoy en mi primer estaba semestre. a punto de hacer otra pregunta cuando Marcia, la coordinadora de limpieza, se acercó corriendo. «Rebeca, te necesitamos en el baño de mujeres. Ha habido un problema», dijo, dirigiendo a la joven una mirada de advertencia. Luego se volvió hacia Gabriel con una sonrisa profesional. «Le pido disculpas si lo molestó de alguna manera, señor Almeida». «No nos molestó», respondió Gabriel secamente. «Solo estábamos hablando». «Aún así, tiene trabajo», insistió Marcia, Gesto para haciendo que un Rebeca se discreto marchara. «Disculpe, señor», dijo Rebeca, agachando ligeramente la cabeza antes de marcharse. Gabriel la vio marcharse, completamente intrigado. Una limpiadora temporal que estudiaba administración de empresas, una joven de mirada abierta y porte digno, a pesar de realizar un trabajo que muchos considerarían humillante. Definitivamente no era lo que Marcelo había insinuado. Y fue en ese momento que algo despertó en Gabriel. Una curiosidad genuina, un interés que iba más allá de la atracción física o la conquista, algo que no había sentido en mucho tiempo. El deseo de conocer de verdad a una persona. Regresó al grupo de empresarios, pero su mente permaneció en aquella joven de uniforme beige que, sin saberlo, había sembrado la semilla del cambio en el endurecido corazón del multimillonario. La noche tocaba a su fin en el Hotel Faena. Se servía la cena
y los invitados ocupaban sus lugares. Gabriel Almeida estaba sentado en la mesa principal junto a los directores de la Asociación Argentina de Inversiones, pero su atención estaba dividida entre una conversación tras otra sobre el mercado financiero y nuevas y prometedoras startups. Sus ojos recorrieron la sala en busca de Rebeca. Finalmente, la vio arrodillada de nuevo, esta vez limpiando discretamente una mancha casi imperceptible cerca de una de las columnas decorativas. Observó su concentración, la delicadeza de sus movimientos, cómo lograba realizar esa tarea sin llamar la atención. ¿Te interesa la limpiadora, Gabriel?, preguntó Marcelo a su lado con un tono de maliciosa diversión. Te aseguro que estará disponible después del evento oficial. Gabriel sintió una punzada de irritación. No es lo que crees, Marcelo. No, apenas le has quitado los ojos de encima en toda la noche. Solo estoy intrigado. Me dijo que estudia negocios. Marcelo rió, tomando un sorbo de su caro vino tinto. Claro que diría eso. Es parte del encanto del juego. Historias tristes, sueños rotos, todo para conseguir una propina mayor o un protector a largo plazo. Las palabras de Marcelo incomodaron a Gabriel. Tendría razón. Que esa mirada franca, esa postura digna, ¿eran solo una actuación bien ensayada? En su mundo, rodeado de gente interesada, relaciones basadas en la conveniencia y el beneficio mutuo, no sería la primera vez que alguien intentaba engañarlo con una historia conmovedora. ¿Acaso su exesposa no había hecho lo mismo, jurándose amor eterno mientras se liaba con su pareja a sus espaldas? Gabriel terminó su cena en silencio, dividido entre la desconfianza que le inculcaba Marcelo y algo más profundo, la intuición de que había algo genuino en esa joven. Cuando terminó la cena y la banda empezó a tocar en vivo, Gabriel vio su oportunidad. Rebeca estaba sola, organizando discretamente algunos productos en su carrito de limpieza en un rincón tenue de la habitación. Se acercó a ella, decidido a averiguar la verdad. «Nos volvemos a ver», dijo, haciendo que Rebeca se sobresaltara un poco. «Señor Almeida», respondió ella, recomponiéndose rápidamente. «¿Necesita algo?» Gabriel la observó atentamente. De cerca, notó que no llevaba maquillaje, salvo un suave lápiz labial. Sus ojos marrones eran claros, límpidos. No había nada en ella que sugiriera artificio o manipulación. «La verdad es que sí», dijo bajando la voz. «Necesitamos hablar en privado». Rebeca sintió un escalofrío. ¿Por qué un multimillonario querría hablar con ella en privado? «Lo siento, señor, pero estoy trabajando. No puedo tomarme tiempo libre». Seguro que a su supervisor no le importará que pregunte. Al fin y al cabo, el cliente siempre tiene la razón, ¿verdad? Había algo en su tono, una sugerencia velada, que hizo que Rebeca se sintiera extremadamente incómoda. «¿De qué se trata esto, señor Almeida?», preguntó intentando mantener la voz firme. Gabriel se acercó un poco más y habló en voz baja. «No tienes que fingir conmigo, Rebeca. Sé por qué estás aquí de verdad». Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. «Lo siento. Marcelo me habló de los invitados especiales para después del evento, del entretenimiento exclusivo». Fue como si le hubieran echado un balde de agua helada encima a Rebeca. Comprender lo que estaba insinuando la golpeó como una bofetada. Le ardían las mejillas de vergüenza e indignación. «Señor Almeida», dijo con la voz temblorosa por la emoción contenida, «soy limpiadora. Trabajo para pagar mis cuentas y la matrícula de la universidad. No sé qué clase de evento secundario está ocurriendo aquí, pero no tengo nada que ver». Gabriel notó el cambio en su expresión, el destello de lágrimas contenidas en sus ojos, la dignidad herida en su postura. Por un momento, Gabriel dudó de la interpretación de Marcelo, pero años de desconfianza y cinismo no se borran fácilmente. «No tienes que fingir tanto», insistió, agachándose junto a ella, quien se había arrodillado de nuevo,
fingiendo organizar productos para ocultar su rostro enrojecido por la humillación. Estoy acostumbrado a sorpresas como esta. Rebeca levantó la vista. Una lágrima finalmente escapó y se deslizó por su rostro. Había tanta dignidad herida, tanta indignación genuina en esa mirada, que por un instante Gabriel se sintió pequeño, mezquino. «Disculpe, señor», dijo, levantándose con lo que le quedaba de orgullo. «Tengo que volver al trabajo». Y sin esperar respuesta, le dio la espalda y se alejó rápidamente, dejando a Gabriel con la creciente sensación de haber cometido un terrible error. Rebeca caminó rápidamente por el pasillo de servicio del Hotel Faena, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con caer. Le temblaban las manos y el corazón le latía con fuerza. La humillación le quemaba como ácido en la garganta. Cuando por fin llegó a la cocina de empleados, un espacio pequeño y funcional, lejos de las miradas de la élite que circulaba por el evento, se permitió respirar. Se apoyó en la fría pared y cerró los ojos un momento, intentando recuperar la compostura. «¿Estás bien?». La suave voz hizo que Rebeca abriera los ojos. Era Luisa, una señora de unos 60 años, que también trabajaba en el personal de limpieza. Sus amables ojos reflejaban décadas de trabajo duro y una sabiduría que solo los años podían otorgar. «Sí», mintió Rebeca forzando una débil sonrisa. «No, no lo es», respondió Luisa, acercándose y ofreciéndole un vaso de agua. «Conozco esa mirada. Alguien te faltó al respeto ahí dentro». Rebeca aceptó el agua y dio un sorbo. «Uno de los invitados, él...». Su voz se fue apagando. «Pensó que estaba aquí para...». «Ay, querida», suspiró Luisa, comprendiendo al instante. «No es la primera vez que pasa esto. Estos hombres ricos creen que todas las mujeres están en venta. Lo peor es que al principio parecía diferente», confesó Rebeca. «Preguntó por mi universidad. Parecía genuinamente interesado». Luisa negó con la cabeza suavemente. «Una vieja táctica. Finge interés para bajar la guardia». Me sentí tan sucia, como si el mero hecho de mí ya me manchara de alguna manera. «Escucha, niña», dijo Luisa, colocando sus manos arrugadas sobre los hombros de Rebeca. «Nada de lo que ellos piensen define quién eres. Cuando trabajas sirviendo a los ricos, aprendes que viven en otro mundo, con otras reglas. No dejes que su visión distorsionada afecte tu valor». Rebeca la sintió, con un nudo en la garganta. «Pero me duele mucho, Luisa. Estudio, me esfuerzo, trabajo honestamente, y sin embargo, me ven así. El dolor pasa. Querida, lo que queda es lo que construyes con tu trabajo y tu dignidad». En ese momento, Marcia, la coordinadora, entró en la cocina con expresión severa. «Rebeca, ¿qué haces aquí? Tenemos un evento». «No se encuentra bien», intervino Luisa. «Solo vino a buscar agua». «No pagamos los descansos. Si no te encuentras bien, vete a casa y no cobras el día», respondió Marcia con frialdad. Rebeca tragó saliva. No podía permitirse perder ese pago. «Estoy bien, vuelvo enseguida». «Genial». «¿Y Rebeca?». Marcia dudó, bajando la voz. «Te vi hablando con el señor Almeida. No se permite interactuar con los invitados más allá de lo estrictamente necesario». «Él fue quien inició la conversación», se defendió Rebeca. «No importa, nuestro trabajo es ser invisibles. Recuérdalo». Cuando Marcia se fue, Rebeca se miró en el pequeño espejo de la cocina. Invisible. Así la veía el mundo. Así la veía realmente Gabriel Almeida, incluso cuando fingía interés, no como una persona con sueños, luchas y dignidad, como un objeto disponible, un servicio a adquirir. Se ajustó el uniforme, se recogió el pelo suelto y respiró hondo. El uniforme beige, casi del color de las paredes, parecía simbolizar ahora todo contra lo que luchaba: la invisibilidad, la cosificación, el desprecio. «Voy a terminar este turno con dignidad», se dijo, «porque nunca volveré a trabajar en eventos como este». Luisa le apretó la mano con suavidad. «Ánimo, chica. La gente como nosotros sobrevivimos porque tenemos que sobrevivir».
Rebeca regresó al salón principal, pero tuvo cuidado de mantenerse alejada de la zona donde estaba Gabriel Almeida. Con cada minuto que pasaba, contaba mentalmente el dinero que recibiría y cuánto más la acercaría a pagar la matrícula universitaria atrasada. Era su sueño, su salida, la promesa que le había hecho a su difunto padre. Ningún millonario arrogante le quitaría eso. Mientras limpiaba en silencio una mesa auxiliar, sintió que alguien la observaba. Con el rabillo del ojo, vio a Gabriel Almeida observándola desde lejos, con una expresión que no pudo descifrar. Volteó la cara rápidamente, decidida a ignorarlo por el resto de la velada. El evento terminó alrededor de las 2 de la madrugada. Los invitados empezaban a marcharse, algunos visiblemente afectados por el alcohol, otros enfrascados en las últimas conversaciones sobre acuerdos millonarios. Para el personal de limpieza, sin embargo, la noche estaba lejos de terminar. «Todos quédense hasta que la habitación esté impecable», anunció Marcia, asignando nuevas tareas. «Y recuerden, nada de huellas dactilares, ni un solo vaso olvidado, nada fuera de lugar». Gabriel Almeida fue de los últimos en marcharse. En lugar de dirigirse al ascensor, como los demás huéspedes, se dirigió discretamente a un rincón del vestíbulo. Sacó su smartphone del bolsillo y empezó a desplazarse por la pantalla con expresión concentrada. Lo que nadie sabía era que estaba accediendo al sistema de seguridad del hotel. Como uno de los mayores inversores del grupo hotelero, tenía acceso privilegiado a las cámaras, una práctica que había adoptado en los últimos meses, desde que descubrió la traición de su exesposa, una forma de protegerse, de comprobar las intenciones de quienes lo rodeaban. En las imágenes de seguridad, Gabriel vio a Rebeca y la observó trabajar toda la noche. Su eficiencia, su discreción, su porte siempre digno, incluso cuando creía que nadie la observaba. Vio el momento en que entró en la cocina, visiblemente conmovida tras su conversación con él, y la vio regresar al comedor minutos después, secándose discretamente una lágrima mientras volvía a trabajar. Algo en esa imagen, la joven secándose una lágrima furtiva antes de reanudar su tarea con determinación, conmovió profundamente a Gabriel. No había actuación, ninguna estrategia. Era solo una joven, dolida por sus insinuaciones, pero lo suficientemente fuerte como para no rendirse. Sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de la... Había humillado a una trabajadora honesta basándose en una suposición errónea y prejuiciosa. Marcelo se acercó, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Y bien, Gabriel? ¿Vas a la fiesta posterior? Tengo preparadas algunas sorpresas interesantes». Gabriel miró al hombre frente a él, viéndolo con otros ojos. Lo que antes parecía sofisticación y exclusividad, ahora sonaba a arrogancia e irrespeto. «No, Marcelo, tengo una reunión importante mañana por la mañana», respondió secamente, guardando su teléfono. «¿Estás bien?», parecía preocupado. «Estoy perfectamente bien», respondió Gabriel alejándose, solo cansado. Ha sido una noche larga. Al salir del hotel, Gabriel no podía sacarse a Rebeca de la cabeza. La mirada de dignidad herida en sus ojos lo atormentaba. ¿Cómo había permitido que el cinismo y la desconfianza lo llevaran a juzgar a alguien tan injustamente? A la mañana siguiente, en su ático de la Avenida del Libertador, Gabriel se despertó más temprano de lo habitual, sin haber tocado el desayuno, con el portátil abierto, pero con la mente lejos de sus correos y hojas de cálculo habituales. Tomó una decisión, cogió el teléfono y llamó. «Anderson, necesito que me encuentres a alguien», le dijo a su asistente personal. Una joven llamada Rebeca Silva trabajó anoche en la limpieza del evento de la asociación en el Hotel Faena. «Quiero todo: dirección, número de teléfono, historial profesional, educativo y familiar». «¿Por qué está tan interesado, señor?», preguntó.
Anderson, sorprendido por la inusual petición. No le pago por sus preguntas, Anderson, sino por su eficiencia, respondió Gabriel secamente. 3 horas después, Gabriel tenía en sus manos un informe completo sobre Rebeca Silva, la hija única de Celia Silva, dueña de un pequeño salón de belleza en la zona sur, cuyo padre murió cuando ella tenía 12 años, víctima de un robo. Estudiante de primer semestre de Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires con matrículas atrasadas y con un historial de trabajos temporales como manicurista en el salón de su madre y limpiando eventos para complementar sus ingresos. Algo en esa historia sencilla pero digna conmovió a Gabriel. Era tan diferente de la gente que lo rodeaba con sus privilegios y juegos egoístas. Rebeca luchó honestamente por una vida mejor, enfrentándose a obstáculos que él, nacido en cuna de oro, jamás había tenido que enfrentar. Esa tarde, Gabriel hizo algo inédito en su rutina meticulosamente planificada. Canceló todas las reuniones y se dirigió personalmente en su Porsche a la zona sur de Buenos Aires. Estacionó a pocas cuadras de Brillo de Esperanza, el pequeño salón de belleza de la madre de Rebeca, con vaqueros y una camisa sencilla, sin la corbata ni el traje habituales. Parecía casi un hombre común. Desde la distancia observó el salón. Era un espacio modesto, pero limpio y acogedor. A través de la ventana vio a Rebeca atendiendo a una clienta, haciéndole las uñas con la misma concentración y cuidado que había mostrado al limpiar el hotel. Incluso agotada por la noche anterior, allí estaba, trabajando con dignidad. Gabriel sintió una extraña emoción, una mezcla de admiración y vergüenza. Admiración por aquella joven que tanto luchó, vergüenza por haber asumido lo peor de ella, basándose únicamente en prejuicios. Fue en ese momento que tomó una decisión que cambiaría la vida de ambas para siempre, no por lástima ni caridad, sino por un genuino deseo de reparación. Y quizás, aunque aún no se lo admitiera, por algo más profundo que comenzaba a despertar en su corazón, endurecido por años de desconfianza y soledad. A la mañana siguiente, Rebeca ayudaba a su madre a abrir el salón de belleza. El cansancio de la noche en el hotel aún la agobiaba, pero se esforzaba por mantener una sonrisa. La humillante experiencia con Gabriel Almeida la había marcado amargamente, pero Rebeca había decidido no contarle nada a su madre. Doña Celia ya tenía suficientes preocupaciones. «Hija, ¿cuánto dinero recibiste ayer para la universidad?», preguntó Celia, mientras ordenaba los esmaltes de uñas por color. «Alcancé para pagar una de las 2 cuotas pendientes», respondió Rebeca, intentando sonar optimista. «Pronto podré pagar la otra. He estado pensando que quizás sería mejor que pospusieras tu matrícula un semestre hasta que podamos estabilizar nuestras finanzas», sugirió Celia con visible pesar. Rebeca sintió un nudo en la garganta. Suspender su carrera universitaria significaría posponer su sueño, quizás indefinidamente. Muchos que lo posponían nunca volvían. «No, mamá, lo lograremos. Solo quedan 2 semanas para la segunda cuota. Ya llegará algo». Sonó el timbre, anunciando al primer cliente del día. Rebeca se giró con su mejor sonrisa profesional, que se congeló al instante al reconocer quién entraba en la peluquería. Gabriel Almeida, vestido más informal que la noche anterior, pero aún evidentemente rico y fuera de lugar en ese ambiente sencillo. Rebeca sintió que su rostro se enrojecía de ira, vergüenza y sorpresa. Doña Celia, al notar la repentina tensión de su hija, dio un paso al frente. «Buenos días, señor. ¿En qué podemos ayudarle?», preguntó con la amabilidad que mostraba a todos sus clientes. Gabriel mantuvo la mirada fija en Rebeca, quien sostuvo su mirada con una mezcla de desafío y dignidad herida. «Buenos días», respondió finalmente, dirigiéndose a Celia, pero sin apartar del todo la vista de Rebeca. «De hecho, vine a hablar con su hija. Es un asunto privado».
Celia miró a Rebeca intrigada y ligeramente preocupada. «Mamá, este es uno de los invitados al evento donde trabajé ayer», explicó Rebeca con voz contenida. «Ah, ya veo», dijo Celia todavía confundida. «Bueno, pueden usar la trastienda para hablar. Veré a doña Neide que debería llegar pronto». Rebeca dudó. Lo último que quería era volver a estar a solas con el hombre que la había humillado tanto. Pero algo en su expresión era diferente. No había rastro de la arrogancia de la noche anterior, ni de la mirada lasciva en sus ojos. Era posible que hubiera un rastro de genuino arrepentimiento. «Por favor, Rebeca», dijo Gabriel bajando la voz. 5 minutos, es todo lo que pido». A regañadientes, ella asintió y lo condujo a la pequeña trastienda que servía de oficina y despensa para el salón. El espacio era estrecho y sencillo, con una mesa pequeña, algunas sillas y un estante con productos de belleza. Las paredes estaban decoradas con diplomas de los cursos de peluquería y manicura de doña Celia y un único retrato enmarcado. Rebeca, aún niña, en brazos de un hombre de sonrisa amable, su padre. Gabriel entró en el pequeño espacio, consciente de repente del contraste entre su mundo y el de ella. El perfume caro que llevaba parecía fuera de lugar en ese ambiente de auténtica sencillez. «Diga lo que vino a decir, señor Almeida», dijo Rebeca sin rodeos, cruzando los brazos en un gesto protector. Gabriel respiró hondo. No era un hombre acostumbrado a disculparse, a admitir errores. Su riqueza y poder habían creado una barrera a su alrededor que lo aislaba de las consecuencias de sus juicios y acciones. Pero algo en Rebeca, tal vez su dignidad inquebrantable, tal vez la pureza de su mirada desafiante, derribó todas esas barreras. «Vine a disculparme», dijo finalmente con una sinceridad que lo sorprendió a ambos. «Lo que dije, lo que insinué anoche, fue imperdonable». Rebeca lo observó en silencio, aún con recelo. «¿Cómo? ¿Supiste dónde trabajo?», preguntó. «Tengo recursos», respondió él, solo para darse cuenta de lo arrogante que sonaba. «Es decir, le pedí a mi asistente que te localizara. Sé que esto también podría parecer una invasión, pero necesitaba encontrarte, mirarte a los ojos y decirte que lo siento mucho». Algo en su voz, una vulnerabilidad sin precedentes, hizo que Rebeca suavizara un poco su postura defensiva. «¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué asumiste eso de mí?». Gabriel apartó la mirada por primera vez, visiblemente incómodo. Marcelo, el organizador del evento, insinuó que algunas mujeres estarían allí para entretener a los invitados después del evento oficial. Cuando te vi arrodillado, sugirió que serías una de ellas. «Y le creíste sin dudarlo», concluyó Rebeca con el dolor evidente en su voz. «Sí», admitió Gabriel, mirándola de nuevo. «Y no hay excusa para eso. Mi mundo está lleno de gente con intenciones ocultas, intereses, mentiras. La traición de mi exesposa me volvió aún más cínico, pero eso no justifica lo que te hice». Un silencio denso se instaló entre ellos. Desde el salón llegaban los sonidos apagados de la señora Celia hablando animadamente con un cliente. «Después de que te fueras», continuó Gabriel, «me di cuenta de mi error. Te vi trabajar el resto de la noche con tanta dignidad después de lo que dije. Me hizo ver cómo me había convertido en una persona que juzga basándose en las peores suposiciones». Rebeca asimiló sus palabras, todavía cautelosa, pero empezando a creer en su sinceridad. «¿Qué quiere ahora, señor Almeida? ¿Se ha disculpado?». Gabriel dudó. «Quiero ayudarte». La mirada de Rebeca se endureció de inmediato. «No necesito caridad». «No es caridad», se apresuró a decir. «Es una reparación. He oído que tienes problemas para pagar la universidad. Quiero ofrecerte una beca a través de la fundación de mi empresa. Continuarías tu carrera de administración de empresas, pero sin la carga de la matrícula». Rebeca lo miró con genuina sorpresa. «¿Por qué haría eso?». «Porque te mereces esta oportunidad. Porque quiero convertir algo negativo en positivo. Y lo más importante», hizo una pausa,
eligiendo sus palabras con cuidado, porque creo que tienes el potencial para ser una gran administradora algún día. Rebeca se sentía dividida. La oferta era tentadora. Significaba hacer realidad su sueño sin la constante asfixia financiera, pero su dignidad, la misma que había sido herida la noche anterior, le impedía simplemente aceptar. Agradezco la oferta, señor Almeida, pero no puedo aceptar algo así gratis. No estaría bien. Gabriel sintió que ya esperaba esa respuesta. ¿Y si no fuera gratis? ¿Y si fuera un trabajo? ¿Qué clase de trabajo?, preguntó, aún con recelo. Unas prácticas en el área administrativa de GEC. Trabajarías a tiempo parcial, continuarías tus estudios y a cambio recibirías un salario justo y una beca. Rebeca pensó un momento. Unas prácticas en una de las empresas tecnológicas más grandes del país serían un salto extraordinario en su carrera. Era una oportunidad real, no solo una obra de caridad disfrazada. ¿Por qué yo? Debe de haber cientos de estudiantes de universidades de élite queriendo hacer prácticas en tu empresa. Gabriel sonrió levemente, la primera sonrisa sincera que Rebeca veía en su rostro. Porque vi en ti algo que rara vez veo. Integridad, determinación, dignidad, incluso en las circunstancias más difíciles. Son cualidades que no se aprenden en las universidades de Mildocindocil. Elite. Rebeca no respondió de inmediato. Todo pareció suceder demasiado rápido. Hacía menos de 24 horas. Este hombre la había humillado profundamente. Ahora le ofrecía una oportunidad que cambiaría su vida. Necesito pensarlo, dijo finalmente, y hablar con mi madre. Por supuesto, respondió Gabriel sacando una tarjeta del bolsillo. Mi número personal está ahí. Cuando decidas, llámame directamente. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta y la miró por última vez. Rebeca, sea cual sea tu decisión, debes saber que disculparme contigo fue lo más honesto que he hecho en mucho tiempo. Y con esas palabras se fue, dejando a Rebeca sola con una tarjeta de visita en la mano y una decisión que podría cambiar por completo el curso de su vida. Había pasado una semana desde la inesperada visita de Gabriel Almeida al salón de belleza. Rebeca no lo había llamado. La tarjeta de visita seguía guardada en el cajón de su mesita de noche, un recordatorio constante de la decisión que debía tomar. Doña Celia observaba a su hija con creciente preocupación. Desde esa mañana, Rebeca parecía desgarrada, pensativa, alternando momentos de esperanza y desconfianza. «Hija, ¿puedo pasar?», preguntó Celia, llamando suavemente a la puerta de la estrecha habitación donde estudiaba Rebeca. Rebeca levantó la vista de su cuaderno lleno de notas. «Por supuesto, mamá». Doña Celia se sentó en el borde de la cama. El delgado colchón se hundía bajo su peso. La habitación era tan pequeña que sus rodillas casi rozaban las de Rebeca, sentada en la única silla disponible. En la pared descascarada, recortes de revistas mostraban fotos de oficinas corporativas y mujeres con trajes de negocios, los sencillos sueños que Rebeca había alimentado desde su adolescencia. «Todavía no me has contado exactamente qué pasó entre tú y ese hombre rico en el evento», dijo Celia finalmente, ajustándose el delantal desgastado que ni siquiera se había quitado después de un largo día de trabajo. «Pero puedo ver en tus ojos que hay algo que te carcome por dentro». Rebeca suspiró. El olor a frijoles cocinándose en la olla a presión llenó la pequeña habitación, mezclándose con el olor a acetona que parecía impregnar su ropa sin importar cuántas veces la lavara. «Me humilló, mamá. Pensó que estaba allí en el hotel para otros fines, no como señora de la limpieza». El rostro de Celia se endureció al instante. Sus arrugas se intensificaron con indignación. «Te faltó al respeto. Por eso. ¿Vino aquí por remordimiento?» Rebeca se apartó un mechón de pelo de los ojos cansados. En un rincón de la habitación, el viejo ventilador zumbaba, expulsando el aire caliente en lugar de enfriarlo. «Sí, en parte», admitió,
pero parecía sinceramente arrepentido, madre, y su propuesta lo cambiaría todo para nosotras. No tendríamos que elegir entre pagar la luz y comprar comida. Podría terminar la universidad, no tendrías que trabajar hasta tan tarde. Ninguna cantidad de dinero vale tu dignidad, hija, respondió Celia con firmeza, tomando las manos de Rebeca entre las suyas. Otras manos, las de Celia, marcadas por décadas de trabajo duro, con uñas cortas y ásperas. Las de Rebeca, más joven pero ya mostrando los mismos signos de desgaste prematuro. No es solo dinero, madre. Rebeca se levantó, dando los 2 pasos que la habitación permitía hasta la ventana. Afuera, la noche en las afueras de Buenos Aires era una sinfonía de sonidos familiares. Niños jugando en la calle, cumbia sonando a todo volumen en una casa cercana, perros ladrando, motos pasando a toda velocidad. Es la oportunidad de trabajar en una de las empresas más grandes del país, de aprender cosas que la universidad sola no me enseñaría. Desde la ventana podía ver el pequeño tendedero donde se secaban sus 2 únicas blusas impecables, una blanca y otra azul, ambas compradas en oferta para las entrevistas de trabajo que nunca se concretaron. Celia se acercó y rodeó los hombros de su hija con un brazo. El gesto le trajo recuerdos de la infancia, de cuando Rebeca, a los 12 años, lloró la muerte de su padre y su madre la abrazó, prometiéndole que estarían bien, que seguirían adelante. «¿Qué te dice el corazón, hija?», preguntó Celia en voz baja. Rebeca cerró los ojos un momento, sintiendo el abrazo familiar, el olor a crema para peinar y comida casera que era el aroma constante de su madre. Cuando los abrió de nuevo, su expresión había cambiado. «Mi corazón me dice que vale la pena el riesgo, mamá, que puedo aceptar la oportunidad sin renunciar a mi dignidad, que puedo poner límites claros». Celia sonrió, apretando cariñosamente el hombro de su hija. «Entonces ya tienes la respuesta. Solo prométeme que si en algún momento sientes que alguien pisotea tu dignidad, volverás a casa. Nuestra puerta y nuestros corazones siempre estarán abiertos». «Te lo prometo, mamá», respondió Rebeca, girándose para abrazar a Celia por completo. Un ruido proveniente de la cocina interrumpió el momento. La olla a presión anunció que los frijoles estaban listos. «Comamos antes de que se enfríen», dijo Celia, «y luego puedes llamar a ese millonario». Esa misma noche, después de una cena sencilla de arroz, frijoles y huevos fritos, el lujo de la semana, ya que la carne se reservaba solo para los domingos, Rebeca sacó su tarjeta de presentación y marcó el número. Con manos temblorosas, se llevó el celular roto a la oreja, intentando ignorar los latidos acelerados de su corazón. Sorpresa, Gabriel contestó personalmente al segundo timbre. «Almeida», respondió con voz formal. «Señor Almeida, soy Rebeca Silva». La llamada parecía surrealista. Estaba sentada al borde de su sencilla cama, en una casa donde a veces faltaba agua, hablando con uno de los hombres más ricos del país. Hubo un breve silencio, seguido de un cambio en el tono de su voz. «Rebeca, he estado esperando tu llamada». Algo en la forma en que pronunció su nombre, sin condescendencia, con genuino interés, le dio a Rebeca el coraje para continuar. «He pensado mucho en tu propuesta», dijo, manteniendo la voz firme, a pesar del nerviosismo que le hacía sudar las manos. «Estoy dispuesta a aceptar, pero con algunas condiciones». Por la ventana abierta, el ruido de la calle entraba libremente. Un vecino gritando por los resultados de la lotería, niños que seguían jugando a la pelota a pesar del avance de la hora, la realidad de su mundo, tan diferente al de Gabriel Almeida. «Te escucho», respondió, y Rebeca casi podía imaginar su sonrisa al otro lado de la línea. «Primero, quiero que me traten como a cualquier otra becaria, sin privilegios ni tratos especiales». Hizo una pausa para respirar, sorprendiéndose de su propia valentía.
Segundo, quiero que me evalúen por mi trabajo, no por lo que pasó entre nosotros. Y tercero, se le quebró un poco la voz, pero recuperó la compostura. Esto es estrictamente profesional. Acepto una oportunidad de trabajar y estudiar, nada más. Todas las condiciones son perfectamente razonables, respondió Gabriel con seriedad. ¿Puedo añadir una cuarta? Me gustaría que fuera sincero conmigo si en algún momento siente que no estoy respetando estas condiciones. Algo en la vulnerabilidad de esa petición sorprendió a Rebeca. Era como si intentara decir: yo también me siento inseguro en este territorio desconocido. Se lo garantizo, señor Almeida. La honestidad nunca será un problema. Genial. Y por favor, considerando que trabajaremos juntos, puede llamarme Gabriel. Al colgar el teléfono, Rebeca encontró a su madre en la puerta, observándola con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Y bien?, preguntó Celia. Empiezo el lunes, respondió Rebeca, sin poder creer aún las palabras que salían de su boca. Una semana después, Rebeca entró por primera vez en el imponente edificio Giatec de la prestigiosa Avenida Corrientes. El contraste era innegable. De un pequeño salón a las afueras de la ciudad, a una de las direcciones más caras de Buenos Aires, vestía el atuendo más formal que tenía. Un pantalón negro de vestir comprado en oferta y una blusa blanca que su madre había planchado 3 veces hasta que desapareció toda arruga. Sus zapatos, aunque eran los mejores que tenía, mostraban signos de desgaste. Había ahorrado el billete de autobús durante días para poder tomar un Uber ese primer día. No quería llegar sudada y despeinada. Sintió las miradas curiosas de los elegantes empleados al caminar por el vestíbulo. Su mano se aferró nerviosamente a la correa de su desgastado bolso, donde guardaba un sándwich cuidadosamente envuelto por su madre. No tenía dinero para comer en los restaurantes caros de la zona. El Departamento de Recursos Humanos ya la estaba esperando. Para su sorpresa, no le dieron un trato VIP, ni se mencionó su relación con el presidente de la empresa. La recibieron como a cualquier otra becaria. Formularios que rellenar, una credencial que recoger, instrucciones sobre horarios y comportamiento. Su puesto sería en el área de proyectos sociales de la empresa, un departamento pequeño y casi olvidado que gestionaba iniciativas de responsabilidad social que rara vez se concretaban. La gerente de área, Fernanda Campos, la recibió con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Así que eres la nueva becaria», dijo Fernanda, una mujer de unos 40 años con el pelo impecablemente liso y las uñas perfectamente cuidadas, la clase de elegancia que Rebeca solo había visto en revistas. «Vamos, déjame enseñarte tu escritorio». El escritorio era en realidad un pequeño espacio en un rincón con una computadora vieja y una silla desgastada, claramente inferior al equipo moderno que usaban otros empleados. «Espero que no te importe la simplicidad», comentó Fernanda, observando atentamente la reacción de Rebeca, como si la estuviera poniendo a prueba. «Nuestro departamento no es precisamente una prioridad para la empresa». «Es perfecto», respondió Rebeca con sinceridad. La computadora, aunque vieja, era infinitamente superior al celular roto que usaba para hacer los trabajos de la universidad. Comparado con el escritorio improvisado donde estudiaba, una tabla apoyada sobre ladrillos en la pequeña habitación, este espacio era lujoso. Fernanda pareció aprobar su respuesta. «Tu primera tarea será organizar estos archivos», dijo, señalando varias cajas polvorientas. «Son propuestas de proyectos sociales de los últimos 5 años. La mayoría nunca se implementaron. ¿Puedo preguntar por...» «¿En qué?», preguntó Rebeca, abriendo la primera caja y notando la cantidad de papeles desordenados. «Falta de interés real», respondió Fernanda con franqueza, cruzando los brazos sobre su impecable blazer. «Para muchas empresas, la responsabilidad social es solo una herramienta de marketing. Aquí no es diferente. En los días siguientes,
Mientras organizaba los archivos, Rebeca descubrió proyectos brillantes que nunca se materializaron, programas de formación profesional para jóvenes de comunidades desfavorecidas como la suya, iniciativas de educación tecnológica para escuelas públicas, donde la única computadora disponible a menudo estaba rota, planes de sostenibilidad ambiental para barrios periféricos, donde la basura se acumulaba en las calles después de cada lluvia torrencial. Cada proyecto archivado representaba oportunidades perdidas para personas como ella, como sus vecinos, como los jóvenes que veía a diario en las paradas de autobús, soñando con un futuro mejor. Pasó una semana sin que Rebeca viera a Gabriel. Parecía estar cumpliendo estrictamente el acuerdo de no darle un trato especial, y ella lo agradecía. Quería demostrar su valía por méritos propios, no como la protegida de alguien. A la hora del almuerzo, mientras los demás empleados salían a restaurantes elegantes, Rebeca comía discretamente el sándwich que había traído de casa, ahorrando el dinero para ayudar con las facturas de la casa. Fue el viernes de su primera semana cuando ocurrió algo inesperado. Mientras todos se preparaban para irse, con ganas de que llegara el fin de semana, Fernanda llamó a Rebeca a su oficina. «Necesito que presentes un informe sobre estos archivos en la junta directiva de la semana que viene», anunció, acomodándose en su sillón de cuero. Los ojos de Rebeca se abrieron de par en par y el corazón le latía con fuerza al instante. «Pero solo soy una becaria. ¿No debería ser tú?» «Debería serlo, pero recibí instrucciones específicas», respondió Fernanda con una enigmática media sonrisa. «Al parecer, el presidente quiere escuchar una nueva perspectiva sobre nuestros proyectos sociales». El presidente, Gabriel. Su sola mención hizo que las mejillas de Rebeca se sonrojaran involuntariamente. «¿Cuál es tu opinión sincera sobre estos proyectos, Rebeca?», preguntó Fernanda, inclinándose hacia adelante, suavizando el tono. «De verdad». Rebeca respiró hondo, pensando en las familias de su comunidad, los niños que jugaban en calles sin pavimentar, los jóvenes que dejaron la escuela para trabajar. Son proyectos increíbles que podrían marcar una gran diferencia en la vida de tanta gente. Es una pena que estén acumulando polvo en cajas. «Eso es exactamente lo que quiero que digas en la reunión», respondió Fernanda con un inesperado brillo de aprobación en los ojos, sin miedo, sin filtros. Durante el fin de semana, mientras sus amigos de la universidad publicaban fotos suyas en bares y fiestas, Rebeca trabajó arduamente en su informe y presentación. La pequeña habitación se convirtió en su oficina improvisada. El domingo por la noche, cuando por fin terminó, le ardían los ojos de cansancio, pero sentía una satisfacción que nunca antes había sentido. El lunes, con el mismo atuendo que había usado para la entrevista, el único traje formal que tenía, Rebeca entró en la sala de conferencias, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. La mesa estaba ocupada por hombres de mediana edad, con trajes caros, con Gabriel a la cabecera. Saludó con un gesto cortés de la cabeza, como haría con cualquier empleado. «Les presento a Rebeca Silva, nuestra nueva becaria en el Departamento de Proyectos Sociales», presentó Fernanda. «Ha preparado un informe sobre el estado de nuestras iniciativas sociales». Con un ligero temblor en las manos, Rebeca comenzó su presentación. En los primeros minutos, su voz tembló, con el acento de las afueras que tanto se esforzaba por disimular, pero poco a poco fue ganando confianza. Habló de los proyectos abandonados, el potencial desaprovechado y, sobre todo, de cómo la implementación efectiva de estas iniciativas podría no solo beneficiar a comunidades desfavorecidas, como la suya, sino también fortalecer la imagen de la empresa y atraer a jóvenes talentos que valoraran la responsabilidad social. «En resumen, caballeros», concluyó, mirando directamente a Gabriel por primera vez,
Giatec tiene la oportunidad de transformar vidas y ser un ejemplo para otras corporaciones. Y todo esto puede empezar con un simple sí a proyectos que ya están listos, esperando a ser implementados. Un silencio sepulcral invadió la sala al terminar. Algunos directores parecían incómodos con la franqueza de la joven becaria de las afueras de la ciudad. Otros mostraron un interés cauteloso. Gabriel fue el primero en hablar. Gracias, Rebeca. Un análisis perspicaz y directo. Su tono era profesional, pero sus ojos revelaban un orgullo discreto. ¿Alguna pregunta, caballeros? Las preguntas llegaron, algunas desafiantes, otras genuinamente interesadas. Rebeca las respondió con honestidad y claridad, sin eludir las más difíciles, sin ocultar su trayectoria ni su perspectiva única. Al final de la reunión, Gabriel anunció: creo que debemos reevaluar nuestro enfoque de los proyectos sociales. Fernanda, me gustaría que tú y Rebeca prepararan un plan de implementación para los 3 proyectos más prometedores, con un presupuesto y un cronograma detallados. Cuando todos se fueron, solo Gabriel y Rebeca permanecieron en la habitación. Estuviste extraordinaria, dijo él, permitiéndose finalmente una amplia sonrisa. Gracias por no tratarme diferente, respondió ella, por darme la oportunidad de demostrar lo que valía. No tenías que demostrar nada, Rebeca. Supe lo que valías desde el momento en que te vi limpiar ese piso con tanta dignidad. El tono de su voz, la forma en que sus ojos se encontraron con los de ella, había algo ahí, algo que aceleró el corazón de Rebeca como nunca antes lo había experimentado. Esto es solo el principio, dijo con determinación y esperanza en los ojos, luchando contra el rubor que sentía subirle por el cuello. De eso, respondió Gabriel, no tengo ninguna duda. Esa noche, mientras volvía a casa en el autobús lleno de gente, Rebeca miró por la ventana sucia las luces de la ciudad que pasaban rápidamente. En sus ojos, un nuevo brillo. En su corazón, un sentimiento extraño y maravilloso comenzaba a florecer. Algo que aún no estaba lista para nombrar. Los meses siguientes trajeron cambios profundos a la vida de Rebeca. Las prácticas en Giatec transformaron su rutina, sus perspectivas y, aunque intentaba negarlo, también sus sentimientos. Los proyectos sociales que había ayudado a rescatar del olvido cobraban vida, impactando comunidades como la suya. Rebeca dejó su puesto de becaria para convertirse en asistente oficial de proyectos con un salario que le permitió mudar a su madre a un apartamento pequeño pero cómodo en un barrio mejor. La falta de dinero, la angustia constante de las facturas atrasadas, el miedo a que le cortaran la luz, todo eso había quedado atrás, pero había algo más que la inquietaba, algo que luchaba por ignorar. La presencia de Gabriel Almeida en sus pensamientos se iba imponiendo poco a poco. Al principio, solo eran reuniones profesionales donde admiraba su inteligencia y perspicacia empresarial. Luego vinieron los almuerzos de trabajo, donde hablaban de proyectos sociales y cada vez más de sus vidas personales. Gabriel escuchaba con genuino interés sus historias sobre su infancia en los suburbios, las dificultades que había enfrentado, sus sueños. «Nunca he conocido a nadie como tú», le dijo una vez, después de que ella le contara cómo había presentado su primer examen de admisión a la universidad con zapatillas prestadas, porque las únicas que tenía estaban rotas. Esas palabras resonaron en la mente de Rebeca durante días. El tono de su voz, la mirada de sus ojos. Había algo más. Allí, algo que iba más allá de la admiración profesional, pero luchó contra esos pensamientos. Tiene 40 años, Rebeca. Es tu jefe, estaba casado, tiene un hijo, es de otro mundo. Se repetía como un mantra cuando se sorprendía soñando despierta. En la empresa comenzó el bullicio.
Los empleados notaron las miradas, las largas conversaciones, la forma en que Gabriel sonreía más ampliamente cuando ella entraba en una habitación. «Es obvio que está interesado en ella», comentó un empleado de 1900 Recursos Humanos en el Mundial. «Otra cazafortunas con suerte», respondió otra, sin darse cuenta de que Luisa, la señora de la limpieza que Rebeca había conocido en el Hotel Faena y que ahora trabajaba en Yatec por recomendación suya, lo escuchaba todo. «¿Qué saben de ella?», respondió Luisa, sorprendiendo a las mujeres. «Rebeca tiene más dignidad en su dedo meñique que ustedes dos juntos. Y si el señor Gabriel la admira, es porque ve lo que usted, con toda su envidia, jamás verá». Las palabras de Luisa llegaron a oídos de Rebeca y se sintió mortificada. Si hasta los empleados podían ver que había algo entre ella y Gabriel, ¿cómo podía negárselo? Un viernes por la noche, Rebeca llegó tarde a la oficina, terminando un informe importante. Cuando terminó, ya eran más de las 9 de la noche. Los pasillos estaban vacíos, salvo por el personal de limpieza. Al pasar por la oficina de Gabriel, notó la luz encendida. Dudó un momento, pero decidió despedirse antes de irse. Llamó suavemente a la puerta. «Pase», respondió la voz grave que también conocía. Gabriel estaba sentado en su sillón, con la corbata aflojada y un vaso de whisky en la mano. Parecía cansado, vulnerable, de una forma que nunca lo había visto. «Solo vine a avisarte que me voy», dijo Rebeca, intentando mantener un tono profesional a pesar de que le palpitaba el corazón aceleradamente. «¿Tan tarde?». Gabriel miró su reloj, genuinamente sorprendido. «Disculpe, debería haberme fijado en la hora. Déjeme llamar a un chofer para que la lleve». «No hace falta, yo…», interrumpió Rebeca. Él la interrumpió con suavidad. «Son casi las 10 p.m. No le dejaré usar el transporte público a estas horas». Había una sincera preocupación en su voz que hizo que Rebeca cediera. «Gracias». Se instaló un silencio entre ellos, no precisamente incómodo, pero cargado de algo no dicho. «Has estado trabajando demasiado», comentó Gabriel, señalando la silla frente a ella, invitándola a sentarse. Rebeca aceptó la invitación, sintiendo una extraña intimidad en ese momento. Los dos solos en la oficina vacía, la ciudad iluminada visible a través de las ventanas panorámicas. «Mire quién habla», respondió con una leve sonrisa. «Prácticamente vives aquí». «Me parece bien», rió. Un sonido extraño y maravilloso que le hizo arrugar las comisuras de los ojos de una forma que Rebeca encontró irresistiblemente encantadora. «Creo que ambos somos adictos al trabajo. La diferencia es que tú ya has conquistado tu imperio. Yo todavía estoy construyendo el mío». Gabriel la observaba con una intensidad que le revolvió el estómago. «Llegarás lejos, Rebeca Silva. Tienes algo especial, una fuerza que no he visto en nadie más». Apartó la mirada, avergonzada por el cumplido. «Es solo determinación. Cuando creces sin nada, aprendes a luchar por todo». «No es solo eso». Gabriel dejó su copa sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia ella. «Es una luz que llevas, algo que me hace querer ser mejor». El corazón de Rebeca se aceleró. Esto iba más allá de todas las palabras tácitas que habían establecido. «Gabriel, creo que mejor me voy», dijo, levantándose bruscamente. No insistió, pero sus ojos permanecieron fijos en ella. «El coche debe estar esperando abajo». En el ascensor, Rebeca respiró hondo, intentando calmar la tormenta que sentía en el pecho. ¿Qué le estaba pasando? Durante años, se había dedicado exclusivamente a sus estudios y trabajo. Nunca había tenido tiempo para las relaciones, para los sentimientos. Y ahora, precisamente con su jefe, un hombre 17 años mayor, de otra clase social, con un pasado complicado. Estaba tan absorta en sus pensamientos que apenas se percató de la conversación con el conductor ni del viaje a casa. Sin darse cuenta, ya estaba en la puerta del pequeño apartamento alquilado donde vivía con su madre. «Llegamos, señorita», anunció el conductor. «Gracias»,
respondió automáticamente. Al entrar, encontró a la señora Celia viendo una telenovela en el pequeño televisor de la sala. ¿Estás aquí? Tarde, cariño. Demasiado trabajo, mamá. Celia miró el rostro de su hija notando algo diferente. ¿Pasó algo? ¿Te ves? Nada, mintió Rebeca, yendo a su habitación. Pero algo había sucedido, y ella lo sabía. Por primera vez, se lo admitió. Se estaba enamorando de Gabriel Almeida. La fiesta de fin de año de Yatec era el evento más esperado por los empleados. Siempre celebrada en uno de los hoteles más lujosos de Buenos Aires, era una oportunidad para que todos se divirtieran, lejos de las formalidades de la oficina. Rebeca dudó mucho en asistir. En las últimas semanas había intentado mantener distancia con Gabriel, limitándose a interacciones estrictamente profesionales. Él pareció notar este cambio, pero respetó su espacio, lo que solo hizo que lo admirara aún más. «Tienes que irte», insistió Fernanda, quien se había convertido no solo en su jefa, sino también en amiga y mentora. «Todo el éxito de los proyectos sociales de este año es gracias a ti. Mereces ser celebrada». A regañadientes, Rebeca finalmente cedió. Gastó una parte considerable de su salario en un sencillo pero elegante vestido azul marino, su primera prenda realmente cara. La noche de la fiesta, al entrar en el salón de eventos del hotel, Rebeca sintió una especie de déjà vu. Era el mismo Hotel Faena, donde todo había comenzado hacía un año, pero esta vez no entraba por la puerta trasera como una empleada de limpieza invisible. Entraba por la puerta principal como invitada, como una respetada ejecutiva de Yatec. «Estás guapísima», susurró Fernanda a su lado, «y todos lo notan, incluso el jefe». Rebeca siguió la mirada de Fernanda y vio a Gabriel al otro lado del pasillo, de pie en medio de una conversación, mirándola fijamente. Incluso desde la distancia sintió el impacto de esa mirada. La fiesta transcurría con buen ritmo. Tras la cena formal, abrieron la pista de baile. Rebeca charlaba con sus colegas, intentando distraerse, cuando sintió una presencia a sus espaldas. «¿Bailas?». La voz grave de Gabriel le provocó escalofríos. Se giró lentamente para mirarlo. «No muy bien, la verdad», confesó con una sonrisa tímida. «Yo tampoco», respondió él, extendiéndole la mano. «Pero quizá podamos ser terribles juntos». Había algo tan vulnerable, tan genuino en esa petición, que Rebeca no pudo negarse. Le tomó la mano y se dejó llevar a la pista de baile. La banda tocaba una canción lenta. Gabriel posó una mano respetuosa en su cintura, manteniendo la distancia prudencial. Pero aún así, Rebeca podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma de su colonia cara, el ritmo de su respiración. «Estás guapísima esta noche», dijo, con una voz apenas superior a un susurro. «Gracias», respondió ella, sintiendo que le ardían las mejillas. «Es extraño estar en este hotel. ¿Recuerdas cómo nos conocíamos cada minuto de cada día?», añadió Gabriel con una mirada intensa. «Nunca olvidaré cómo te juzgué mal y cómo terminó siendo lo mejor que me ha pasado en la vida». El corazón de Rebeca se aceleró. «Gabriel, no deberíamos». La gente nos mira fijamente. Era cierto. Varios empleados observaban a la pareja en la pista de baile. Algunos con sonrisas cómplices, otros con miradas de desaprobación. «Que vean», respondió él, apretando suavemente la mano de ella. «Rebeca, he estado intentando luchar contra esto. Durante meses, intentando ser solo tu mentor, tu jefe, pero ya no puedo negar lo que siento». «¿Y tú qué sientes?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Gabriel dejó de bailar y la miró directamente a los ojos. «Que has reavivado algo en mí que creía muerto para siempre. Que cada día que paso contigo me hace mejor persona. Que no puedo imaginar mi vida sin ti». Rebeca sintió que el mundo le daba vueltas. Era todo lo que secretamente había deseado oír y al mismo tiempo todo lo que más temía.
No podemos, Gabriel, soy tu empleada, tú eres mi jefe, llevamos 17 años juntos, somos de mundos completamente diferentes. Nada de eso importa, respondió con firmeza. Lo único que importa es lo que sentimos, y si sientes, aunque sea una décima parte de lo que yo siento por ti, vale la pena luchar con todo el mundo. La canción terminó, rompiendo el momento. Rebeca sintió las miradas sobre ellos, los susurros apenas disimulados. «Tengo que irme», dijo, alejándose. Salió de la pista de baile rápidamente, dirigiéndose a la salida del salón. Necesitaba aire, espacio para pensar. En el vestíbulo del hotel se detuvo, respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado. «Rebeca, espera». Gabriel la había seguido. Su rostro, normalmente sereno, ahora mostraba una emoción cruda y vulnerable. «Por favor, no huyas. Sé que te estoy imponiendo mucha presión a la vez. Conozco los obstáculos, pero si hay algo que he aprendido en el último año es que algunas batallas valen la pena luchar». «No lo entiendes», respondió ella, con lágrimas amenazando con caer. «Todo lo que he logrado hasta ahora ha sido por méritos propios. Si me involucro contigo, todos dirán que conseguí mi puesto de otras maneras». «¿Desde cuándo te importa lo que digan los demás?», preguntó él, dando un paso hacia ella. «La Rebeca que conozco nunca se ha echado atrás ante un desafío por miedo al juicio ajeno». Ella no tenía respuesta para eso. «Déjame llevarte a casa», dijo Gabriel en voz baja. «Hablaremos en el camino. Si al final sigues creyendo que no debemos seguir adelante, respetaré tu decisión, te lo prometo». En el lujoso auto, el silencio inicial fue denso. Gabriel fue el primero en romperlo. «Mi matrimonio terminó mucho antes de la traición», comenzó, mirando por la ventana mientras el conductor conducía por las brillantes calles de Buenos Aires. «Amanda y yo nos casamos jóvenes, más por conveniencia social que por amor. Cuando nació Pedro, intentamos que funcionara por él, pero éramos desconocidos viviendo en la misma casa, fingiendo ser perfectos cuando no existían». Rebeca escuchó atentamente, conmovida por su sinceridad. «La traición fue solo el punto final de algo que ya estaba muerto», continuó. «Pero me cerró por completo. Creí que nunca más podría confiar en nadie, abrirme, amar». La última palabra quedó en el aire. «Hasta que te conocí», terminó por fin, volviéndose hacia ella. «Tu mirada clara esa noche, tu dignidad incluso cuando te humillé injustamente. Algo en ti derribó todas mis defensas». El coche se detuvo frente al edificio de Rebeca. No era una dirección elegante, pero era un lugar decente, infinitamente mejor que el barrio marginal donde había vivido toda su vida. «No te pido una respuesta ahora», dijo Gabriel, tomándole la mano con dulzura. «Solo quiero que sepas que, por primera vez en años, siento algo real y me asusta tanto como a ti». Rebeca sintió que las lágrimas finalmente escapaban. «Yo también lo siento, Gabriel, pero tengo mucho miedo». «¿Miedo de qué?», preguntó acercándose. «De no ser suficiente, de decepcionarte, de perderme en este mundo que no es mío». Gabriel le llevó la mano al rostro, enjugándole suavemente una lágrima con el pulgar. «Eres más que suficiente, Rebeca Silva. Eres extraordinaria. Y en cuanto a mundos, tal vez podamos construir uno nuevo, solo nuestro». No hubo una decisión consciente sobre lo que sucedió después. Fue como si una fuerza magnética los atrajera, inevitable, como la gravedad. Sus labios se encontraron en un beso, suave al principio, luego más profundo, más desesperado. Cuando se separaron, jadeando, Rebeca vio algo en los de Gabriel que nunca antes había visto. Vulnerabilidad absoluta, un hombre completamente expuesto, sin armadura ni defensas. «Eso lo cambia todo», susurró. «Eso lo cambia todo», asintió él. El beso lo cambió todo, tal como lo habían predicho. En los días siguientes, Rebeca fluctuó entre la euforia y el pánico.
Cada vez que cerraba los ojos, revivía la sensación de los labios de Gabriel sobre los suyos, la calidez de sus manos, la intensidad de su mirada. Habían acordado ir despacio, mantener la discreción en el trabajo, mientras descubrían juntos lo que florecía entre ellos. Pero pronto se hizo evidente que sería imposible ocultar algo tan obvio. «Así que tú y el jefe», comentó Giselle, una de las analistas de marketing, cuando se encontraron en la sala de descanso de la empresa. Su tono era una mezcla de envidia y malicia. «No sé de qué me hablas», respondió Rebeca, intentando aparentar indiferencia mientras preparaba su café. «Ay, por favor». Todos los vieron salir juntos de la fiesta y ahora aparece en la oficina sonriendo después de meses con pinta de robot. No es difícil atar cabos. Rebeca no respondió, pero sintió un nudo en el estómago. Era justo lo que temía. Las miradas, los chismes, las insinuaciones. La situación se complicó aún más cuando, esa misma semana, Giatec contrató a un nuevo analista para el Departamento de Proyectos Sociales, Andrés Méndez, de 25 años, recién graduado en Administración por la Universidad de Buenos Aires. Era inteligente, elocuente y, como Rebeca pronto descubrió, provenía de la misma realidad que ella, las afueras de Buenos Aires. «Mi madre también es peluquera», dijo, sorprendido cuando Rebeca mencionó el salón de doña Celia durante el almuerzo. «Crecí viéndola trabajar hasta tarde para que yo pudiera ir a la escuela. Eso fue lo que me motivó a estudiar tanto». La conexión fue inmediata. Andrés comprendió las referencias culturales de Rebeca, su jerga, las dificultades diarias de quienes vienen de abajo. Era como respirar aire familiar después de meses de intentar adaptarse a un entorno desconocido. Gabriel notó que ambos se acercaban. Aunque intentaba disimularlo, Rebeca podía ver su expresión cuando ella y Andrés hablaban animadamente, compartiendo ideas para proyectos o simplemente riéndose de alguna broma privada. «Parece que se llevan bien», comentó Gabriel una noche mientras cenaban en su apartamento, un impresionante ático con vistas a los bosques de Palermo. «Es un buen compañero», respondió Rebeca con naturalidad. «Tenemos historias parecidas». Gabriela sintió picoteando la comida sin comer. «Lo entiendo. Debe ser reconfortante tener a alguien que entienda tus experiencias». Había algo en su voz, una inseguridad, quizás incluso celos, que sorprendió a Rebeca. Gabriel Almeida, el poderoso CEO, el hombre que dirigía un imperio, se sintió amenazado por un joven analista recién contratado. «Gabriel», dijo, tocándole la mano sobre la mesa, «Andrés es solo un colega, un amigo como un mucho». «Lo sé», respondió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Es solo que es más cercano a tu edad. Comparte tu origen, tus valores. A veces me pregunto si no sería más fácil para ti». «Para», interrumpió Rebeca con firmeza. «No hagas eso. No cuestiones lo que siento por ti basándote en tu edad o tu origen social. Eso es exactamente lo que temo que otros nos hagan». Él asintió, apretándole la mano. «Tienes razón. Lo siento». Pero el asunto no había terminado. En los días siguientes, la amistad entre Rebeca y Andrés floreció. Trabajaban bien juntos, complementando sus ideas. Para Rebeca, era simplemente una sana colaboración profesional. Para muchos observadores de la empresa, parecía algo más. Empezaron a circular rumores. «Dicen que ya dejó a su jefe por el nuevo», comentó alguien lo suficientemente alto como para que Rebeca lo oyera al pasar por el pasillo. «Inteligente», alguien de la misma calaña. Las palabras le dolieron, pero Rebeca mantuvo la cabeza alta. Había enfrentado prejuicios toda su vida por ser mujer, por ser pobre, por ser de las afueras de la ciudad. Este era uno más que añadir a la lista. La verdadera prueba llegó una tarde cualquiera en el trabajo. Rebeca y Andrés estaban en la sala de conferencias, terminando una presentación importante, cuando Gabriel entró inesperadamente. «Rebeca»,
¿podemos hablar en privado? Su tono era controlado, profesional, pero Rebeca conocía esa mirada. Algo andaba mal. Claro, respondió, disculpando a Andrés y siguiendo a Gabriel a su oficina. En cuanto se cerró la puerta, él se giró hacia ella. Hoy recibí un correo anónimo. Alguien insinuaba que tú y Andrés están liados. Rebeca sintió que le hervía la sangre. ¿Y tú te lo creíste? No, claro que no, respondió rápidamente. Pero me preocupa tu reputación en la empresa, lo que digan de ti. ¿Mi reputación?, repitió con incredulidad. ¿O la tuya, Rebeca? ¿No es eso? Entonces, ¿qué es, Gabriel? ¿Por qué pareces celos? Parece que no confías. En mí. Se pasó una mano por el pelo canoso, un gesto de frustración que ya conocía. Confío plenamente en ti, solo que no quiero verte lastimada por chismes maliciosos. Ya me he acostumbrado, respondió ella, cruzándose de brazos. He lidiado con prejuicios desde que tengo memoria. La diferencia es que antes era por ser pobre, ahora es por estar contigo. Gabriel se acercó, sujetándola suavemente por los hombros. Precisamente por eso, deberíamos hacerlo oficial, hacer pública nuestra relación, acabar con las especulaciones. Rebeca lo miró sorprendida. ¿Quieres admitir públicamente que estamos juntos? Quiero que todos sepan que estoy enamorado de ti, respondió él con una mirada intensa. Que no es una aventura, un capricho. Es real, Rebeca, más real que cualquier cosa que haya sentido jamás. En ese momento, todas las dudas que la habían atormentado en las últimas semanas se disiparon. Vio en la mirada de Gabriel una certeza que reflejaba la suya. Yo también estoy enamorado de ti, admitió finalmente, sintiendo que se le quitaba un gran peso de encima. Intenté luchar contra ello, intenté racionalizarlo, pero no la dejó terminar. Sus labios se encontraron con los de ella en un beso profundo y desesperado, como si llevaran días sedientos el uno del otro. Fue en ese preciso instante que la puerta de la habitación se abrió de golpe. Andrés estaba allí, con una carpeta en la mano y una expresión de asombro en el rostro. «Perdona, no sabía. ¿En qué lo estabas?», balbuceó desconcertado. «Solo vine a traerte la información que me pediste, Rebeca». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel se alejó lentamente de Rebeca, permaneciendo a su lado con aire protector. «¿Todo bien, Andrés?», dijo Rebeca recuperando la compostura. «Puedes dejarla sobre la mesa». Andrés dejó la carpeta en la mesa más cercana, evitando mirar directamente a la pareja. «Disculpen la interrupción», murmuró antes de irse apresuradamente. En cuanto se cerró la puerta, Rebeca miró a Gabriel. «Bueno, supongo que ya no tenemos opción. La noticia se difundirá en minutos». Gabriel la percibió, pero en lugar de preocupación, había determinación en su mirada. «Quizás sea lo mejor. Basta de esconderse, basta de dudas. Afrontémoslo juntos, Rebeca, de la única manera que sé, de frente». Gabriel no perdió tiempo. A la mañana siguiente, convocó a toda la junta directiva. Rebeca esperaba nerviosa fuera de la sala cuando la llamó. «Caballeros, los he llamado para hacerles un anuncio personal y profesional», comenzó Gabriel con voz firme, de pie junto a Rebeca. «Como muchos de ustedes probablemente habrán oído por los rumores que circulan por aquí, Rebeca y yo tenemos una relación». El silencio en la sala era palpable. Algunos directores intercambiaron miradas de sorpresa, otros mantuvieron expresiones neutrales, observando atentamente. «Quiero dejar absolutamente claro», continuó Gabriel, «que nuestra relación comenzó mucho después de su contratación y ascenso, los cuales se basaron únicamente en su excepcional mérito profesional, como todos los presentes pueden atestiguar». Hizo una pausa, mirando directamente a cada persona presente. «También quiero aclarar que, para evitar cualquier conflicto de intereses, a partir de hoy, Rebeca reportará directamente a la junta directiva, ya no a mí, aunque seguirá al frente de nuestra división de proyectos sociales». Rebeca
observaba las reacciones con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Era la primera vez que alguien luchaba por ella tan abiertamente, que alguien arriesgaba su reputación para protegerla. Esto es poco convencional, admitió Gabriel, pero tampoco va en contra de ninguna política de la empresa. Esperamos que todos respeten nuestra privacidad y profesionalismo, como siempre lo hemos hecho con cada uno de ustedes. Al terminar la reunión, los directores desfilaron en silencio, algunos saludando discretamente a la pareja, otros evitando el contacto visual. Fernanda fue la última en irse, deteniéndose brevemente junto a Rebeca. «Si alguien merece ser feliz, son ustedes dos», dijo con una sonrisa genuina. «Y si alguien intenta manchar su reputación, tendrá que pasar por mí primero». Este apoyo inesperado le dio a Rebeca la fuerza para lo que estaba por venir, enfrentarse al resto de la empresa. Como era de esperar, la noticia corrió como la pólvora. Dondequiera que iba, Rebeca sentía las miradas y oía los susurros. Algunos la trataban con una nueva y artificial deferencia, otros apenas disimulaban su desdén. Andrés la evitaba claramente, intercambiando solo las palabras estrictamente necesarias para el trabajo. Rebeca extrañaba la amistad fácil que habían forjado, pero comprendía su incomodidad. Fue en una tarde particularmente difícil, después de escuchar comentarios desagradables en el baño de mujeres, que Andrés finalmente buscó a Rebeca. «¿Podemos hablar?», preguntó, de pie en la puerta de su oficina. «Claro», respondió ella, genuinamente aliviada de que finalmente hubiera roto el hielo. Andrés entró cerrando la puerta tras él. «Quería disculparme por mi comportamiento de las últimas semanas. Fue inmaduro». «Está bien», le aseguró Rebeca. «Sé que fue una situación incómoda». «No es solo eso», confesó sentándose frente a ella. «La verdad es que he estado interesado en ti, Rebeca, desde el primer día». La confesión la tomó completamente por sorpresa. Andrés no tenía ni idea. «Lo sé», sonrió con tristeza. «Nunca. Diste señales de sentir lo mismo, y ahora entiendo por qué». Rebeca no sabía qué decir. Había disfrutado de verdad de la amistad de Andrés, pero nunca lo había visto como algo más. Su corazón ya pertenecía a otra persona, incluso cuando intentaba negárselo. «Quiero que sepas que te respeto a ti y a tu decisión», continuó Andrés. «Y espero que podamos volver a ser amigos y compañeros de trabajo, porque pase lo que pase, eres una profesional increíble, Rebeca, y aprendo mucho trabajando contigo». Esas sinceras palabras fueron un alivio para Rebeca. En medio de tantos juicios, que alguien reconociera su valor profesional, a pesar de su decepción personal, significaba mucho. «Gracias, Andrés. Esto significa mucho para mí». Cuando se fue, Rebeca se sintió más ligera, un obstáculo menos, una preocupación menos, pero sabía que el mayor reto estaba por llegar: conocer oficialmente al hijo de Gabriel. Pedro, que ya tenía 8 años, era el centro de su vida. La situación había cambiado. Recientemente, tras años de batalla legal, su exesposa finalmente había decidido renunciar a la custodia compartida. Había aceptado una oferta de trabajo en Madrid y, priorizando su carrera, había acordado que Pedro se quedara definitivamente con su padre en Argentina. La reunión estaba programada para un domingo en un parque. Gabriel estaba visiblemente nervioso, algo raro de ver. «¿Y si no le gustó?», preguntó Rebeca mientras esperaban a que llegara el niño que vendría con la niñera. «Pedro es un niño especial», respondió Gabriel apretándole la mano. «Te querrá, estoy seguro». Minutos después, un niño de cabello oscuro como su padre corrió hacia él. Gabriel se agachó para saludarlo con un fuerte abrazo. «Papá, marqué un gol hoy en fútbol. Fue increíble». «Genial, campeón. Quiero saberlo todo», respondió Gabriel, alborotando cariñosamente el cabello de su hijo. Luego se giró para presentarle a Rebeca. «Pedro, quiero que conozcas a alguien muy especial para mí. Ella es Rebeca». El niño la miró con curiosidad.
Rebeca sintió que el corazón se le aceleraba bajo esa mirada tan parecida a la de su padre. «Hola, Pedro», dijo, agachándose para estar a su altura. «Tu papá me dijo que eres muy bueno en ciencias. ¿Es cierto que construiste un volcán para la feria del colegio?» Los ojos de Pedro se iluminaron. «Sí, y fue el mejor volcán del mundo. Explotó y la maestra hasta tuvo que lavar la pizarra después». Rebeca rió, genuinamente encantada con su entusiasmo. «Suena increíble, ¿sabes? A mi edad también me encantaban los experimentos. Una vez intenté hacer slime en casa y terminé tiñéndole el pelo de verde a mi madre sin querer». Pedro se echó a reír. «¿En serio?» Y se enfadó mucho, enfadada, pero luego también se rió. Las madres son así. Se rompió el hielo. Durante la tarde en el parque, Pedro parecía sentirse cada vez más cómodo con Rebeca. Ella le ayudó a construir un avión de papel que volaba más lejos que todos los demás. Le enseñó a jugar a la rayuela, como se jugaba en los suburbios, y escuchaba atentamente todas sus historias del colegio. Al final del día, cuando la niñera vino a recogerlo, Pedro sorprendió a Rebeca con un abrazo espontáneo. «¿Estarás aquí también el próximo domingo?», preguntó esperanzado. «Si quieres», respondió ella emocionada. «Sí, quiero. ¿Prometes enseñarme a hacer slime, pero sin pintar de verde a nadie?» «Lo prometo», rió Rebeca, intercambiando una mirada emocionada con Gabriel, quien observaba la escena, con lágrimas en los ojos. Cuando Pedro se fue, Gabriel abrazó a Rebeca con fuerza. «Gracias», le susurró al oído. «¿Por qué? Por ser exactamente como eres, por conquistar a mi hijo con la misma naturalidad con la que conquistaste mi corazón». En las semanas siguientes, los tres pasaron cada vez más tiempo juntos. A Pedro le encantaba visitar el nuevo apartamento de Rebeca y doña Celia, fascinado por las historias de su infancia en las afueras de la ciudad, por los pasteles caseros de Celia, por el mundo diferente y auténtico que representaban. «¿Por qué no vives con nosotros?», preguntó Pedro una noche, mientras cenaban en el ático de Gabriel. El silencio que siguió estaba cargado de significado. Gabriel y Rebeca intercambiaron una mirada rápida. «Pedro, Rebeca y yo nos estamos conociendo mejor», explicó Gabriel con cuidado. «Es un paso importante que dan las personas cuando se quieren de verdad». «Pero ya te gusta mucho, papá. Y a mí también», respondió Pedro con la lógica infantil. «Y nuestra casa es demasiado grande para nosotros dos solos». Rebeca tragó saliva con dificultad, intentando controlar sus emociones. Era cierto que su relación se estaba profundizando cada vez más. Durante los últimos meses habían enfrentado juntos las miradas malvadas, los prejuicios ocultos, las puertas que se cerraban discretamente, pero también habían forjado una complicidad, un amor que crecía con cada desafío superado. Esa noche, después de que Pedro se acostara, Gabriel volvió a sacar el tema. «Tienes razón, ¿sabes?», dijo mientras compartían una copa de vino en el balcón de la azotea. «Esta casa es demasiado grande para los dos, y por mucho que me encante tu apartamento y a la señora Celia, creo que todos merecemos más espacio». Rebeca lo miró, sintiendo que se le aceleraba el corazón. «¿Qué sugieres exactamente?». Gabriel dejó la copa sobre la mesa y le tomó las manos. «Sugiero que busquemos un nuevo hogar, un lugar que no sea mío ni tuyo, un lugar que sea nuestro, donde podamos formar una familia. Tú, yo, Pedro y la señora Celia, si ella quiere, un lugar donde ninguno de nosotros sea visita ni invitado». Rebeca sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era precisamente eso, la sensibilidad para comprender que no quería simplemente mudarse a su mansión como un trofeo o una intrusa, sino construir algo nuevo juntos como iguales. «Siempre me sorprendes, Gabriel Almeida», susurró emocionada. «¿Es un sí?», preguntó él, con los ojos brillantes Esperanza. «Es un sí», respondió ella, inclinándose para besarlo.
3 meses después, todos estaban instalados en una casa espaciosa y acogedora en Recoleta, no tan ostentosa como el penthouse de Gabriel, pero infinitamente más cómoda que el pequeño departamento de Rebeca. Doña Celia tenía su propia habitación y baño, con privacidad y comodidad, pero siempre estaba presente en las comidas familiares, encantando a Pedro con historias del norte de Argentina y sus recetas tradicionales. En Giatec, Rebeca seguía brillando. Su departamento de proyectos sociales se había convertido en un modelo para otras empresas, y su liderazgo sereno pero firme se ganaba cada vez más respeto. Los comentarios desagradables no habían desaparecido por completo, pero habían disminuido significativamente cuando se hizo evidente que su relación era seria y duradera. Fue una noche cualquiera, durante una cena familiar, que Gabriel sorprendió a todos. «Tengo un anuncio que hacer», dijo, poniéndose de pie. «En realidad, tengo una pregunta muy importante». Pedro miró a su padre con curiosidad, mientras doña Celia sonreía discretamente, como si ya supiera lo que venía. Gabriel se arrodilló junto a la silla de Rebeca y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Rebeca Silva, cambiaste mi vida de maneras que jamás imaginé. Trajiste luz donde había oscuridad, esperanza donde había resignación, amor donde solo había tristeza». Rebeca sintió que las lágrimas empezaban a caer libremente. «Me enseñaste a ver más allá de las apariencias, a reconocer el verdadero valor de las personas y las cosas». Abrió la caja, revelando un anillo discreto pero elegante. No una joya ostentosa, sino una pieza que reflejaba a la perfección la personalidad de Rebeca. Por eso, delante de las 2 personas que más amamos en el mundo, quiero preguntar: Rebeca Silva, ¿me harías el honor de ser mi esposa? «Di que sí, Rebeca», exclamó Pedro, aplaudiendo con entusiasmo. «Por favor, por favor, por favor». Doña Celia rió entre lágrimas, mientras que Rebeca, sin palabras, asintió con la cabeza antes de abrazar a Gabriel y besarlo apasionadamente. «¿Es un sí?», preguntó él, sonriendo contra sus labios. «Es el sí más rotundo que he dicho en mi vida», respondió ella. La boda se celebró 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de su casa. No fue un evento ostentoso, como muchos esperarían del poderoso Gabriel Almeida, sino una auténtica celebración del amor, con la presencia exclusiva de personas de las más importantes de sus vidas. Pedro portó con orgullo los anillos. Doña Celia, radiante con un vestido turquesa, acompañó a su hija por el improvisado pasillo entre las sillas. Fernanda, que se había convertido en una gran amiga, fue la dama de honor. Incluso Andrés asistió, ahora un verdadero amigo de la pareja, acompañado de su nueva novia. «Nunca imaginé que estaría aquí», dijo Rebeca en sus votos, con la voz entrecortada por la emoción. Una chica de las afueras que solo soñaba con tener lo suficiente para no pasar necesidad. No solo hiciste realidad este sueño, Gabriel, sino que me demostraste que podía soñar mucho más, que podía marcar la diferencia, que merecía ser amada, no a pesar de mis orígenes, sino con todas las experiencias y valores que ella me dio. Gabriel, normalmente tan controlado, no pudo contener las lágrimas. Cuando nos conocimos, me rescataste de la amargura, la desconfianza y la soledad. Me diste una nueva oportunidad para creer en el amor, en la familia, en la vida. Hoy prometo pasar cada día correspondiendo a este regalo, siendo el hombre que mereces tener a tu lado. 1 año después de la boda, llegó la noticia que completaría la felicidad de la familia. Rebeca estaba embarazada. La alegría de Pedro al saber que sería hermano mayor solo fue superada por la emoción de Gabriel y doña Celia. «Es niña», anunció el médico durante la ecografía, «y se ve perfectamente sana». «Niña», susurró Gabriel, apretando la mano de Rebeca. La pequeña imagen en la pantalla. «Nuestra hija, ¿cómo la llamaremos?»,
preguntó Rebeca emocionada. Gabriel pensó un momento. ¿Y Clara? Como Clarice Lispector, su escritora favorita. Rebeca sonrió, conmovida por su sensibilidad. Clara Celia Almeida Silva es perfecta. Cuando nació Clara, en una soleada tarde de primavera, la familia estaba completa. Tenía la mirada expresiva de su madre y la sonrisa cautivadora de su padre. Pedro se convirtió en el hermano más protector y orgulloso del mundo, siempre dispuesto a decirles a todos que su hermanita era la bebé más inteligente del universo. 2 años después, una tranquila tarde de domingo, la familia se relajaba en el jardín de su casa. Pedro, ya de 11 años, enseñaba a Clara a dar sus primeros pasos, sujetando con cuidado sus manitas. Doña Celia, sentada a la sombra de un árbol, observaba la escena con una sonrisa serena. Gabriel se acercó a Rebeca, que estaba fotografiando el momento. «¿Estás feliz?», abrazándola por detrás. Rebeca se apoyó en su pecho, sintiendo la seguridad y el amor que habían construido juntos. «Más de lo que jamás imaginé», respondió con sinceridad. «¿Sabes lo que estoy pensando?», dijo Gabriel, besándola suavemente en el cuello. «Que todo empezó con un malentendido, con una señora de la limpieza arrodillada en el suelo y un millonario arrogante que la confundió con otra cosa». Rebeca se giró en sus brazos, mirándolo con una sonrisa. «A veces, los mayores tesoros de la vida se esconden en los lugares más inesperados. El secreto está en tener ojos para ver más allá de las apariencias y un corazón para amar más allá de los prejuicios», añadió. Cuando sus labios se encontraron en un tierno beso, Pedro gritó emocionado. «Mira, Clara camina sola». La niña caminaba con pasos vacilantes, pero decididos, con una gloriosa sonrisa en su carita redonda y los bracitos extendidos hacia sus padres. Era la imagen perfecta de lo que habían construido juntos. Un puente entre mundos, un amor que trascendía barreras, una familia unida no por la sangre ni la clase social, sino por lo que realmente importa: respeto, comprensión y amor incondicional. Y así, en un hogar lleno de risas y cariño, la historia que comenzó con un malentendido continuó escribiéndose, demostrando que los finales más felices no siempre siguen el guión esperado, sino que a menudo superan incluso los sueños más ambiciosos.